Los liberales nunca vamos a estar unidos ni a populismo de izquierda ni tampoco a populismo de derecha, ¿no? Los populistas siempre terminan usando el dinero el dinero ajeno, más allá que vengan por izquierda o por derecha, comparten una cuestión común que es el estatismo. Yo sinceramente, en cuanto a Argentina, siento que los jóvenes fueron a votar con esperanza, no con rabia ni con resentimiento, pero sí me parece que el hecho de que ahora los jóvenes estén con esta cuestión de la victimización y de que, bueno, de que todos los políticos son iguales, que todos son lo mismo, bueno, no, yo no creo que todos sean lo mismo, me parece que lamentablemente en Latinoamérica tenemos muy malos políticos, pero me parece que hay gente muy rescatable y hay que entender esto. Poner las cuentas del Estado en orden, achicar el tamaño del Estado, para así poder bajar impuestos y darle oxígeno al sector privado, que es el verdadero generador de riqueza. Esto me parece que es fundamental que se entienda. Ahora todo el mundo, gente que nunca habló de libertad, ahora habla de libertad. Pero la libertad tiene una hermana perdida que se llama responsabilidad. La libertad con responsabilidad no solo te permite estar mejor y vivir mejor, te permite ser mejor. Hacen un discurso del odio, te tratan de dividir a la población en dos y te dice, no, porque estamos mal por culpa de los emprendedores, de los empresarios. Bueno, Nacho, quiero darte la bienvenida a la Fundación Innovación para el Desarrollo. Es un gran privilegio tenerte acá. Sé que estás pocas horas en Bogotá porque te diriges a un congreso muy importante en Cartagena sobre el que me gustaría que nos comentaras ahora un poco más adelante qué te trae por estas tierras, esperando que además se vuelva frecuente tu presencia acá en la Fundación y en Colombia. Estamos muy, muy honrados de tenerte acá y bueno, cuéntame qué te trae por Colombia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, por invitarme aquí a la Fundación. Particularmente lo que me trae por Colombia, decidí pasar antes por Bogotá para poder charlar un rato con ustedes y también tener encuentros con algunos amigos aquí que viven en Bogotá. Pero voy ahora a un congreso en Cartagena. Es un congreso que básicamente lo que hace es relacionar o hacer un espacio común entre empresarios de Latinoamérica y también de España, ¿no? Sabemos la enorme afinidad que hay entre estas dos grandes regiones, ¿no? Latinoamérica con España y demás influencia, y también hay mucha vinculación política también en este congreso. A mí me parece que es fundamental que España no quite los ojos de Latinoamérica. Si nos ponemos a hablar un poco en términos políticos, no es lo mismo la España que era presidida por José María Aznar, donde había una clara visión de hacia dónde tenía que ir Latinoamérica, de los valores que había que siempre fortalecer en Latinoamérica, y no es lo mismo la visión que le está dando ahora Pedro Sánchez a Latinoamérica, o por ejemplo lo que fue Zapatero. Quiero decir, Zapatero y Pedro Sánchez son amigos de la América Latina bolivariana, de la América Latina de izquierdas, populista. En cambio, Aznar era una cuestión ya mucho más sólida, donde los dos valores principales eran la democracia y la libertad, ¿no? Que creo que ahora están seriamente amenazados. Y por eso es importante que haya un diálogo muy bien establecido entre los sectores empresariales latinoamericanos y españoles, europeos, españoles en este caso, para mantener, digamos, un intercambio constante, no solamente material, sino también en términos de ideas, defender la libertad económica, promover la cultura empresarial, promover el emprendimiento. Creo que los organizadores del Congreso estaban haciendo un esfuerzo importante para que, aparte de los grandes empresarios ya establecidos, hubiera también una participación de emprendedores jóvenes. Entonces, bueno, creo que tú eres parte de ese ecosistema que se está tratando de establecer. Sí, exactamente. Yo a este congreso voy por parte de la Fundación Internacional para la Libertad, que es una institución que es presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Yo particularmente soy el que coordina la parte joven de la fundación, a lo que llamamos FIL Futuro. FIL son las siglas, ¿no? de la institución. Y bueno, obviamente nosotros
hemos tratado de nuclear a jóvenes que residen en distintas partes de Latinoamérica y también en España, que justamente defiendan estos valores: la libertad, la iniciativa privada, la democracia, el Estado de Derecho. Entendiendo que nosotros pensamos que el Estado tiene que tener funciones limitadas, que no debe entrometerse en la economía, porque cuando más se entromete en la economía, menos dinero le queda en el bolsillo al que generó ese dinero, ¿no? Y yo creo justamente en la libertad del individuo, y creo que el que mejor sabe asignar a dónde gastar ese dinero, o en qué gastarlo, o en qué invertirlo, es el que lo generó, es el que sabe el esfuerzo que hizo para generar esta riqueza. Así que particularmente esta parte que yo coordino ha decidido vincular a jóvenes que vienen del mundo político, otro que viene del mundo más académico, del mundo de las ideas, y también del mundo de lo que son la difusión de contenido tanto en redes sociales, en medios de comunicación y demás. Así que bueno, estamos muy contentos y tratando de avanzar, ¿no?, con este proyecto, que en definitiva nosotros pensamos que, bueno, los jóvenes de hoy son los futuros líderes del mañana, y creemos que si tenemos mejores líderes, vamos a tener mejores resultados, no solo en términos que tienen que ver con resultados en la administración y de los recursos en términos económicos, sino también mejores resultados incluso en términos morales, ¿no? Sin duda, así es. Pues es muy propicia la ocasión para recordar que hace un par de meses tuvimos la visita de Álvaro Vargas Llosa y de Gerardo Bongiovanni, que es conocido tuyo, ¿no es Sí, así? sí, algo nos conocemos. Y los tuvimos acá en la fundación y tuvimos la oportunidad de suscribir una alianza entre la Fundación Innovación para el Desarrollo y la FIL, alianza que esperamos desarrollar con mucha más intensidad a partir del segundo semestre de este año y con un gran énfasis en FIL Futuro. Me gustaría que nos contaras un poco sobre el tipo de actividades que desarrolla FIL Futuro, porque, como sabes, nosotros también tenemos un programa de promoción de liderazgos jóvenes y de aceleración de impacto positivo de jóvenes colombianos sobre sus comunidades, que queremos integrar a esta red un poco más amplia. Bueno, nosotros básicamente tenemos dos tipos de eventos, ¿no? Por un lado tenemos eventos virtuales, por una cuestión de que nuestros jóvenes están dispersos en distintas partes de Latinoamérica, y después tenemos eventos presenciales que lo hacemos con los jóvenes que están ahí residiendo en Madrid, ¿no?, que es donde la FIL, la fundación, tiene su sede, ¿no? Pero básicamente, tenemos a su vez, como te decía, eventos presenciales y eventos virtuales. A la vez también vamos por dos caminos en estos eventos. Uno es temas de coyuntura política y económica, y el otro es ya temas más filosóficos, de debate y demás. Nosotros, por ejemplo, hacemos unos debates que generan bastante pasión a la hora de cuando se dan, que es, por ejemplo, y son muy interesantes, debates cuando se habla de a favor o en contra del aborto, por ejemplo. Ese, sabés que es un tema que despierta muchas pasiones, entonces siempre lo que hacemos es tratar de llevar a expertos de un lado y del otro para que se dé un debate obviamente cordial, ¿no?, pero se intercambien ideas, y creo que eso suma muchísimo para enriquecer y para ser también tolerante, porque lo importante en estas cuestiones es ser tolerante. Me parece que una de las características que distinguen al liberalismo de otras ideas de otros pensamientos es el no ser dogmáticos y entender que uno tal vez puede estar equivocado. No me estoy recibiendo, no, ahora no estoy hablando particularmente del tema del aborto sí o aborto no, estoy hablando en general del tipo de debates que nosotros solemos tocar. Pero también cuando tocamos ya temas más de coyuntura política, económica, obviamente este ha sido un año muy movido porque hemos tenido elecciones presidenciales en México, vamos a tener elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que obviamente son muy importantes. Acabamos de tener hace unos días elecciones en el Parlamento Europeo, donde se ha visto que hay un avance bastante fuerte de la derecha, y de la derecha bastante carnívora y dura, te diría, y esto a los liberales nos despierta cierta preocupación, ¿no? Creo que los liberales nunca vamos a estar unidos ni a
populismos de izquierda ni tampoco a populismos de derecha, ¿no? Que eso es bien interesante, ¿no? Que no se pierdan estas cuestiones. Pero yo creo que se está viendo que una nueva manera de hacer política es que estos populismos de derecha existen. Sí. O sea, existen, están, y bueno, a veces, lamentablemente, en Latinoamérica, por lo menos en el caso de mi país, ahora en las elecciones que tuvimos fines del año pasado, la decisión era bastante fácil, era votar a un líder liberal versus la continuación del peronismo-kirchnerismo que nos ha llevado a la decadencia y el fracaso. Pero en otros países a veces la población se ve obligada a votar entre dos candidatos que por ahí no les gusta ninguno de los dos y tratan de votar al menos malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando te llegan dos candidatos, un populista de derecha y un populista de izquierda, bueno, la decisión ya ahí se vuelve un tema un poco más personal de las ideas que cada candidato exponga y que a uno le prefieran, pero creo que nosotros tenemos que tratar de no generar líderes, porque en definitiva los populistas siempre terminan usando el dinero ajeno, más allá que vengan por izquierda o por derecha, comparten una cuestión común que es el estatismo. Van a usar al Estado en su favor para ir por un lado o por el otro, dependiendo si son de izquierda o de derecha, pero el liberal también va contra el estatismo, ¿no? Nada más cierto que eso. Aquí tenemos un dicho: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y evidentemente, pues poner los impuestos de los contribuyentes al servicio de esa causa política de comprar apoyos y comprar conciencias, tiene unos resultados electorales que son evidentes pues a lo largo de la historia. Argentina, digamos, padeció ese mal. Esperamos que con la ley que se aprobó recientemente se pueda empezar a corregir el rumbo. Y lo que tú dices, Nacho, yo creo que es algo que hemos sentido en varios países de América Latina, ese voto castigo, ese voto con rabia que lleva a muchos jóvenes a creer que es necesario hacer tabla rasa y destruir todo para volver a empezar. Genera también unas expectativas enormes, no necesariamente fáciles de atender. Entonces, tú que has estado, digamos, en contacto con tantos jóvenes de tantos países diferentes, ¿crees que esa tendencia a votar con rabia, con resentimiento, con un poco de victimización se mantiene, o crees que es una tendencia que se empieza a revertir y haya más apego ahora por los valores de la libertad y la autonomía? Metiéndome en lo que más conozco, que es Argentina, claramente hay una batalla cultural que en buena parte la ha hecho Milei. Quiero decir, hace unos años los jóvenes universitarios iban a la universidad con camisetas, con remeras, con la cara del Che Guevara, que ya sabemos lo que fue, ¿no? Y ahora esos jóvenes lo ves con remeras con la cara de Milei, ¿no? Me parece que hay un cambio bastante radical, ¿no? En esos términos. Yo sinceramente, en cuanto a Argentina, siento que los jóvenes fueron a votar con esperanza, no con rabia ni con resentimiento, fueron a votar con esperanza a una opción de una persona que entendía que el sistema ha sido buena parte el culpable de empobrecer a la Argentina, un país que es muy rico, pero que a la vez su población está absolutamente, bueno, más del 50% de pobreza en la Argentina. Sí, igual me parece, más allá de sacando a la Argentina de lado, yo creo que si lo de Milei sale bien, y ojalá así sea, esto puede producir un efecto contagio en otros países de la región. Pero sí me parece que el hecho de que ahora los jóvenes estén con esta cuestión de la victimización y de que, bueno, de que todos los políticos son iguales, que todos son lo mismo, bueno, no, yo no creo que todos sean lo mismo. Me parece que lamentablemente en Latinoamérica tenemos muy malos políticos, pero me parece que hay gente
muy rescatable y hay que entender esto. Ahora, el gran problema que yo creo que se ha planteado en Latinoamérica es que hemos tenido gobiernos de izquierda que han despilfarrado el dinero de la gente, han hecho la llamada fiesta populista, y después, ¿qué pasa? Cuando ese gobierno pierde la elección y viene un gobierno de centro derecha o de derecha a poner las cuentas en orden, ¿qué es lo que pasa? Bueno, obviamente la economía se resiente. Ahora Argentina está viviendo una recesión infernal, enorme, pero justamente lo que hay que entender es que es cuestión de pasar de años o de décadas de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. Poner las cuentas del Estado en orden, achicar el tamaño del Estado, para así poder bajar impuestos y darle oxígeno al sector privado, que es el verdadero generador de riqueza. Esto me parece que es fundamental que se entienda. Ahora, los que estamos metidos en las cuestiones económicas y que tenemos una orientación liberal, entendemos perfectamente esto y entendemos que, bueno, se acabó la fiesta, bueno, ahora no la vamos a pasar tan bien. Como decimos acá, toca apretar el cinturón. Exactamente. Pero entonces, lo que hay que entender, y esto tiene que ver justamente con... esto hay que entenderlo, ¿no? Porque si no, así no se puede seguir. Ahora en Argentina y en otros países la gente está empezando a hablar de libertad. Ahora todo el mundo, gente que nunca habló de libertad, ahora habla de libertad. Pero la libertad tiene una hermana perdida que se llama responsabilidad. La libertad con responsabilidad no solo te permite estar mejor y vivir mejor, te permite ser mejor, te permite crecer como persona, desarrollarte. Lo que no se puede pretender es tener los beneficios de la libertad sin el costo de la libertad, que es la responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad es poca cosa, te diría. Es igual que cuando se habla de derechos y no de deberes. Exactamente. ¿Y a qué voy con esto? El populismo te vende eso, te vende que te va a dar libertad y sin responsabilidad porque te dice yo te voy a salvar. ¿Por qué? Porque le voy a sacar dinero a la gente mala, porque eso es lo que te hacen, te dividen al país de dos, y te dice le voy a sacar dinero a los malos para dártelo a vos que sos el bueno. ¿Se entiende? Pero en realidad te está tratando como un adolescente. Sí, como un incompetente. Exactamente, como un incompetente, entonces te ofrece el llamado paternalismo estatal. El liberalismo justamente es tratarte como un adulto. ¿Se entiende? Y yo creo que la población no es tonta y que hay que tratarla como adulto. Y que hay que entender eso. Que uno tiene que ser el dueño del camino que decide emprender y que en ese camino va a haber beneficios y va a haber costos y hay que afrontarlo a todo. Y es así. ¿Se entiende? No puede ser que quieran tener al Estado como un seguro porque es mentira eso. El Estado no te va a salvar. El Estado lo único que va a hacer es cuando vea esa cuestión de que hay una parte de la población que está dispuesta a sacrificar una medida de su libertad a cambio de una supuesta, y digo supuesta entre comillas, seguridad que el Estado te brinda, es mentira. Y el Estado cuando escucha eso, se frota las manos y dice, esta es mi oportunidad de entrometerme todavía más en la vida de la gente. Por supuesto, porque te vuelve dependiente. Te vuelve un esclavo del político de turno que además amenaza que si pierde va a venir el otro y te va a sacar las ayudas sociales que él te dio. Exacto. Te vuelve un esclavo, es clientelismo político. O sea, hay que entender esto. Esto que cuando te vienen y te quieren vender que el Estado es tu socio. No, el Estado no es tu socio, porque el Estado cuando vos ganás te saca la mitad y cuando vos perdés no te va a dar nada, menos a los emprendedores y a los empresarios. Lo deja a su propia suerte, ¿no? Entonces, ¿viste esto que te dicen? No, quiero que el Estado te dé una mano. Yo en realidad no, quiero que el Estado me saque las dos manos de encima. Quiero que me deje producir y que yo, con eso, sea yo el que lo invierta y no que me se lleven el 50% de lo que genero. Por supuesto. Porque si te lo pones a pensar, por ejemplo, en Argentina, no sé aquí en Colombia, pero me imagino que puede haber un fenómeno similar. En Argentina, un trabajador en el sector formal está trabajando la mitad del año para pagarle impuestos al Estado. Sí. ¿Entendés que uno trabaja 8 horas y las primeras 4 horas trabajaste para el Estado? Sí, ¿no? aquí también la tasa de tributación es... Y la pregunta es, ¿el Estado te lo devuelve a eso? Porque suponete que si el Estado, yo igual estoy en contra, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que decidir en qué quiere invertir su dinero, pero si por lo menos el Estado te lo devolviera, pero si vos salís acá, haces 2 cuadras y
te quieren asaltar con una navaja o con una pistola para robarte el móvil, el teléfono celular. O si después vas a los centros de salud públicos y no te atienden, no tienen mucha demora o no tienen los insumos necesarios. Y bueno, si el Estado después todo eso que te dice que te va a dar no te lo da, bueno, entonces ¿por qué me estás cobrando estos impuestos? Así es. Y eso es parte de la rendición de cuentas que tienen que hacer los gobernantes en el momento pues de exigir esos pagos tan altos por parte de los contribuyentes. Pero pues hace parte de esa narrativa de yo voy a ser el proveedor, yo soy el Estado paternalista que limita tanto las libertades. Lo hablábamos hace un momento en relación con la reforma pensional que se aprobó en Colombia hace poco. Y me parece que es importante resaltar esa amenaza a la libertad que implica el populismo, Nacho. Bueno, a ver, desde ya, y la amenaza a la libertad, porque no es solo, yo disculpame, a veces peco de hablar mucho en términos económicos porque soy economista y bueno, esa parte me mueve mucho, pero la amenaza a la libertad no es solo la libertad económica, no es solo que después te queda menos dinero, es libertad política. O sea, si no, preguntarle a los venezolanos a dónde lo llevó eso, o a los cubanos, ¿se entiende? Entonces, bueno, me parece que esa cuestión no es menor. En Argentina, el kirchnerismo ha tratado de ir contra la justicia, o sea, van tratando de que las distintas instituciones, el Poder Judicial, el Congreso y demás, respondan a sus pedidos. Y cuando no responden, atacan. Atacan y sin importarle el costo. Y insisto, el discurso siempre es un discurso de odio. Siempre porque ellos ven que la economía y todas estas cuestiones funcionaran como un juego de suma cero. Es decir, te dicen, todos ustedes son pobres, ¿por qué? Porque tenemos a un empresario mega rico, ¿no? Mega millonario. Y no es así. La realidad es que hay empresarios que son grandes generadores de riqueza y de puestos de trabajo. De la pobreza se sale con puestos de trabajo, con inversión, con capital, no con ayudas sociales. Si no, Argentina no tendría ni un solo pobre y somos campeones mundiales en pobreza y en inflación, hiperinflación. Entonces, esto creo que tiene que quedar muy en claro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hacen un discurso del odio, te tratan de dividir a la población en dos y te dice, no, porque estamos mal por culpa de los emprendedores, de los empresarios, por culpa del partido opositor. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Exactamente, entonces digo, no, bueno, creo que hay que hacerse cargo de los gobiernos que uno va teniendo y de los resultados que estos gobiernos terminan exhibiendo, ¿no? Y a mí me parece que se han atacado mucho las libertades de los individuos y no tenemos que irnos muy lejos. O sea, tenemos a los hermanos venezolanos que están dando una lucha terrible contra el régimen, la narcodictadura de Nicolás Maduro, el gran centro de distribución de droga de Latinoamérica. Y bueno, una líder, para mí una heroína, María Corina Machado, dando esa lucha, ¿no? Ojalá que el pueblo venezolano pueda salir de una vez y para siempre de esta dictadura, ni hablar de los cubanos y demás, pero digo, eso hay que prestarle atención. Quiero decir, Petro simpatiza con esta gente. Los Kirchner simpatizan con esta gente. Sí, han sido muy explícitos en eso. Entonces digo, están apoyando a dictadores, están apoyando a gente que ha mandado a matar a otra gente, ¿se entiende? Esos límites no se pueden cruzar, e insisto, ni aunque sea un líder populista de izquierda ni de derecha, no hay que apoyar, da igual eso. Así es. Pues Nacho, me encanta que estés liderando esta causa desde la FIL y retomo algo que dijiste sobre lo que motivó a los jóvenes argentinos a salir a votar en las últimas elecciones por una juventud con esperanza, en la libertad, en la capacidad de alcanzar sus sueños, pero con responsabilidad, como tú muy bien lo has resaltado, porque los derechos no están exentos de los deberes, porque el ejercicio de una ciudadanía activa pero responsable está en el orden del día y por el valor de la libertad económica, que es lo que realmente genera la riqueza. Entonces, pues con mucha ilusión de trabajar de la mano con ustedes y para que podamos integrar los diferentes esfuerzos que estamos haciendo desde la FIL, desde la Fundación I+D, para darles herramientas a estos jóvenes
en su proceso de liderazgo y de crecimiento? Desde ya que suscribo todo lo que acabas de decir, que creo que las instituciones que estamos en Latinoamérica y demás tenemos que trabajar unidas, porque los que tenemos del otro lado sí están unidos para estas cuestiones, que no tenemos que generar estas divisiones, y me parece que es fundamental que quede claro eso, de que la esperanza vence al miedo y que hay que seguir, porque si uno no tira para este lado, esto es como una soga, ¿viste el juego de la soga que unos tiran para un lado? Si no estás tirando, te llevan directamente a las peores miserias humanas, y tenemos ejemplos muy vivos que acabamos de mencionar. Bueno, mucha suerte en Cartagena. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho.